Muy buen día, vamos a seguir con la enseñanza viviendo con Dios. Habíamos cogido el versículo eh, 50 del capítulo 15 de 1 de Corintios, que dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, la carne y la sangre en sí es el ser humano, el hombre de aquí de la tierra, ¿sí? Que no tiene acceso, como ser humano no puede entrar en los reinos del cielo. Y la Biblia nos lo explica claramente por qué es el motivo que no podemos entrar al reino de Dios si no nos sometemos a Él efectivamente. Primeramente, si no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, si no vivimos a los principios y valores de Dios, como siempre yo digo, y si no tenemos el Espíritu Santo, porque hay alguien que nos guía, un consolador que Dios nos dio para poder llegar a Él, que Él es el que lo conoce efectivamente, qué es lo que quiere. Dice la Escritura que el Espíritu todo lo sabe de Él, tanto de Él como el Espíritu de nosotros, qué es lo que queremos, para dónde vamos. Vemos y comparamos de cómo Jesús, cuando estaba en la cruz, Él derramó hasta la última gota de sangre. Y cuando resucita, lo vemos que llega con carne y hueso que se le presenta a los discípulos creyendo que era un fantasma. Esto lo podemos comparar incluso con el hombre llamado Adán de Génesis 2, 23, donde dice que es carne y hueso. Pues si usted se puede dar cuenta, aquí no dice que tienen sangre. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, efectivamente Adán y Eva no tuvieron parto, no nacieron por medio de un parto. Entonces, por cuestión de ellos no tenían ombligo, umbilical. Por ellos no corría sangre. Y la sangre es información genética, como le decía, de todo y cada uno de nosotros que tenemos, ancestrales, esta información genética ancestral que viene desde Adán hasta estos tiempos que vivimos. Cuando Jesús llegó a la tierra, se dice que se tuvo que coger un cuerpo semejante al de nosotros. Pero ojo, la sangre de él era pura, era limpia. Por eso no hubo intervención humana. Como dice en Juan 1, 12 y 13, que Dios ha engendrado hijos, dice, que no son de carne ni sangre, sino por voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para vivir y no darle tiempo a esta carne y a esta sangre? Es buscando de Dios efectivamente. Jesús le dice a los apóstoles cuando ellos se fueron a orar en el huerto de Getsemaní, en Marcos 14, 38, los encuentra durmiendo a los apóstoles mientras él estaba orando. Y les dijo así en el 38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, el espíritu en verdad reconoce lo mal que nosotros nos podemos comportar, pero la carne siempre quiere alimentarse. Es lo que le pasó a Pedro cuando le bajó la oreja a este siervo del sacerdote, y le bajó la oreja porque estaba en la carne, porque no había orado. Jesús sabía que para enfrentar los problemas de este mundo tenía que ser por medio de la oración. Es importante que nosotros oremos, incluso para enfrentar los problemas en este mundo. Los problemas que nos acontecen dentro del hogar, dentro del trabajo. O muchas veces nos los ganamos de gratis por accidentes de tránsito. O porque alguien le dio la gana de hacernos problemas en la calle. Entonces la manera de enfrentar los problemas es a través de la oración. Es uno de los principios básicos, es el fortalecimiento del ser humano para no darle rienda suelta a la carne. Muchas veces de estas personas que nosotros tenemos que tratar, ya sea dentro del trabajo, del hogar, son personas difíciles de tratar. Y tienes que amarlas y comprenderlas. Muchos de ellos no comprenden. Muchos de ellos se hacen los desentendidos. Entonces, para tú poder soportar todas y cada una de estas presiones que a diario nosotros tenemos en este mundo,
nosotros tenemos que orar. Y la oración tiene que ser continua, como la alimentación de todos los días de nosotros. Tiene que ser diaria. Jesús cogía la hora de cerca de 3 de la mañana para orar, porque ese es el momento que nadie te molesta, nadie te fastidia. Pero si tú tienes un horario donde tú no fastidies a nadie, que no se estén preguntando por ti, no son horas de trabajo como muchos tienen, como he dicho yo, muchos cogen horas de trabajo que saben que van a llegar, estoy orando. Pues las 3 de la mañana ese es el horario exacto donde no tiene intervención humana, que nadie te va a interrumpir aquel sueño. Esa es la oración. Enfrentar el problema de este mundo tienes que orar. No darle rienda suelta a esta carne. Y es difícil comprender esto, ¿no? El misterio de Dios. De saber nosotros caminar en el Espíritu. Es la manera que nosotros vamos a poder ganar las batallas aquí en la tierra. Que sí, es difícil, es verdad. Pero Dios siempre quiere saber cuál es tu esfuerzo. Porque de acuerdo al esfuerzo que tú haces, Dios te va a fortalecer. Porque si nosotros somos débiles, le damos rienda suelta a lo que nosotros somos, entonces no va a haber fortalecimiento de parte de Dios. Y Él lo que quiere es que salgas de este mundo, en el sentido de que no participes en las cosas de este mundo. Dice la Escritura que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, cuando dice que no somos del mundo, es decir, no practicamos las cosas de este mundo. Dice que las Escrituras que cuando nosotros nos constituimos amigos de Dios, o sea, en ese momento somos enemigos del mundo. Es decir, cuando nosotros somos amigos del mundo, Dios enemigo de nosotros. Y esto es algo difícil de entender, ¿no? Porque dice que Dios amó a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero no quiere decir que porque Dios ama al mundo, al hombre de este mundo, quiere decir que le agrada lo que Él hace. En la vida cotidiana de nosotros como padres, nuestros hijos se portan mal. Muchos de ellos incluso le faltan el respeto a sus padres, ¿sí? Pero te portan mal. Entonces lo que quiero decir es que a pesar de que te porte mal, mi hijo, yo lo amo. Entonces así es en las cosas de Dios. Y cuando nos vamos en contra de las cosas de Dios, nos estamos haciendo enemigos de Dios. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Siempre le recomiendo unas cosas a la gente cuando le predico. Si tú quieres entender las cosas de Dios un poquito más, o sea, que porque es un poquito más explícita, pero al mismo tiempo un poquito más difícil de entender, fíjate lo que te estoy diciendo, es que leas el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es muy diferente a los 4 evangelios, porque el Evangelio de Juan es espiritual. Míralo tú, yo te lo he dicho, qué pasó con Nicodemo. Te vamos a leer otros versículos bíblicos en Juan 6, 51. Te hablamos del Evangelio de Juan que dice que Dios nos engendra a nosotros, pero no es por medio de la carne y la sangre. ¿Te das cuenta? Es espiritual. Y te voy a leer Juan 6, del 51 al 55. Ahí no vamos a saltar al 63. Y dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré
en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera vida. En el 63 dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo he hablado son espíritu. Bueno, pero como Jesús en ese momento estaba en Israel, lo que entendían ellos que Jesús le estaba diciendo que sean caníbales, que coman carne y que beban la sangre de él. Peor, cuando Dios los prohibía a ellos que bebieran sangre de los animales, que cuando ellos cogieran un animal que se lo vayan a comer, que estaba en la ley que podían ellos comer, que tenían que tratar de escurrir toda la sangre del animal, porque era prohibido para ellos comer sangre, porque en la sangre es vida. Entonces cuando Jesús le decía esto, este está loco. ¿Cómo nosotros vamos a comer carne y sangre? ¿Acaso somos caníbales? ¿Qué se ha creído este? Pero si nosotros no nos metemos en Dios, vamos a pensar así mismo, incluso hasta como Nicodemos. Por eso yo le digo, usted se mete al Evangelio de Juan, usted va a ver una vida espiritual. Y como yo digo en las enseñanzas que doy, que la vida de los israelitas, o la doctrina que tenían los israelitas en ese tiempo, era una doctrina natural, para que en estos tiempos, después de la venida de Jesús, lo entiendan en lo espiritual. Porque siempre se ponen cosas naturales para que entienda lo espiritual. Entonces, la carne que decía Jesús, primeramente era en representación del pan y el vino, aquí en la tierra. Pero la carne que tenía Jesús, eso era su cuerpo, en su cuerpo, era una carne que no había pecado, que no le había dado oportunidad al pecado. Él nunca había pecado. Es andar en la vida que él anduvo aquí en la tierra, por eso se nos hace llamar cristiano. Por eso yo le digo también, el Evangelio Dios no lo vino a traer para los cristianos, sino para el mundo. Es más, hay un versículo bíblico que dice que yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Vivir una vida cristiana delante de Dios. Porque yo no puedo decir, soy cristiano y estoy haciendo las cosas del mundo. Cuando yo dejo divagar incluso hasta mi mente, estoy en el mundo. Porque hasta eso está viendo Dios. ¿Qué es lo que estoy pensando yo? Porque si en el momento que yo pienso, a este no lo puedo ver, que donde lo vea le voy a dar. Entonces Dios dice, ya estás pecando. En el momento que veo a una mujer, yo la estoy diciendo, ya estás pecando. No hace falta que vaya al acto físico delante de los ojos de los hombres, porque Dios ya lo vio, incluso antes que lo pensaras. Yo no puedo decir, por ejemplo, en la vida natural, yo no puedo decir, vamos a poner el fútbol. Soy barcelonista y estoy apoyando al Real Madrid. Estoy haciéndole barra al Real Madrid. Contento porque, entonces, ¿cómo es eso? Entonces, así vive el mundo. Gente que se dice que es cristiana y anda haciendo las cosas contrarias a las de Dios. Yo no puedo decir, soy de determinado país y cuando se enfrenta una guerra estoy matando a los míos. ¿Cómo puedo decir yo que soy de este país de acá cuando estoy apoyando al otro? Decir cristiano no es sinónimo de humanidad, como muchos lo tienen, que se viven excusando de los errores que cometen. El decir soy cristiano es sinónimo de espiritualidad, del cual yo les estoy hablando. Por eso le digo, el Evangelio de Juan es sumamente espiritual, porque Juan, el apóstol Juan, era
el apóstol que siempre estaba pegado a Jesús, al corazón de Jesús. Y para entender a Dios y obedecerle a Dios, hay que ser como un niño y creerlo todo. La Escritura dice que si no eres como un niño, difícilmente. Y usted sabe que un niño, cuando un adulto le habla, él se lo cree todo. Y por eso yo le creo a Dios. Porque aquí hay que empezar a ser un niño para empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Yo le digo a la gente, no hay Biblia de mujer, no hay Biblia de niño, no hay Biblia de estudio, como el hombre le ha puesto hoy en día. Porque en el tiempo de Jesús no habían Biblias así, solo a veces se llamaban los pergaminos y ya está. Y le está hablando a un hombre que no coge ni siquiera esas Biblias de estudio muchas veces. Tengo una Biblia de estudio que me regalaron que ni la cojo a veces, porque a veces hasta en esa veo más errores que en la Reina Valera. Porque en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, no había Biblia de estudio. No había Biblia de mujer, era la misma Biblia. Entiéndanlo, por favor. A un niño hay que enseñarle conforme está en la Escritura. Que por el hecho de ser un niño van a entender mucho mejor. Porque ellos no tienen problemas a diario. No son padres de familia que se están preocupando que tienen que llevar el sustento a su hogar. Enséñale como adulto mismo. Enséñale las cosas como son. Porque eso es lo que yo hago con los niños. Y muchas veces hay madres desesperadas queriéndole comprar Biblia de niños. Hasta en eso nosotros erramos. A veces no tienen ni plata. Y se meten en deudas en comprar Biblias a crédito que son sumamente caros para ellos. Yo a veces llego a ese lugar y le veo las condiciones que viven. Pero señora, es que esta señora, le digo, enséñele con su Biblia que tiene. Si yo me pude evangelizar con una Biblia católica, sin que nadie esté ahí, yo solito, nadie me hablaba de Dios, ni entendía las cosas de Dios, la entendía, y por eso me tienes aquí. Por eso yo sé que cualquier Biblia evangélica es para todo, para el niño, para la mujer, para el adulto, para el anciano. Hay que tener solamente disposición del corazón. Lean el Evangelio de Juan. Porque esto es lo que pensaban los judíos de ese tiempo. Que se ha creído que nosotros somos caníbales. El otro, Nicodemo, se quería, dice, ¿cómo es posible que un hombre viejo como yo pueda meterse por segunda vez en el vientre? Esa mente de inmundo. Dice las Escrituras, ¿sí?, que así como adoptamos en nuestra vida, agarramos, abrazamos, ¿sí?, la vida de ese hombre en pecado que fue Adán cuando vino aquí en la tierra, del hombre caído, así como la agarramos, así mismo nosotros podemos agarrar las cosas del hombre espiritual. De la misma manera, la sangre de Cristo, pura, limpia, con información genética, sí, pero del Padre. Era un solo pensar. Era el gran yo soy, el inamovible. La Escritura en Juan también te habla, le dice, Padre, no oro solo por los de allá, oro también por los de acá, oro por los que van a venir, para que sean ellos uno, así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno como nosotros. Pero muchos no llegan a entender esto. ¿Cómo es posible que nosotros seamos uno? Fíjate que no habla solamente del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que son uno. Porque la idea de Dios es que nosotros seamos uno junto con Él. Y si tú no tomas en serio esta Escritura y tú vas a decir que yo estoy loco, la Escritura dice eso. Lee el Evangelio de Juan.
Porque es la única manera de entrar a la casa de Dios. Dice la Escritura que hasta los ángeles el Señor ve defecto. Entonces, si Él ve defecto en los ángeles, ni ellos han entrado en la casa de Dios. Donde está el Dios invisible, el increado. Solamente Jesús ha podido entrar allá, nadie más. Ninguno más ha entrado. De la creación que Dios ha hecho, nadie ha podido entrar. Por eso Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. También lo dice en Juan. Y muchos lo han tomado, incluso cristianos han tomado esto y han dicho que son casas literales. Y no son casas literales, son cuerpos. Este cuerpo que Dios presenta, Jesús presenta cuando resucita, ese mismo cuerpo que tenía Adán cuando estaba en el huerto del Edén. Dice en Eclesiastés 7:29, dice que Dios creó al hombre perfecto, pero ellos fueron los que se pervirtieron, se perdieron. Adán dentro del huerto era perfecto por estar escuchando una voz, porque en ese momento no escuchó la voz del diablo, fue la voz de la esposa, de la mujer, de Eva. Quien escuchó la voz del diablo en ese momento fue Eva. Y fíjate, ahí hay una enseñanza muy grande, muy grande. Y nosotros no tenemos que estar escuchando otra voz que no sea la de Dios. Y Adán sabía que si una voz él tenía que escuchar era la voz de Dios. Y Eva también lo sabía. Pero la curiosidad mató al gato. Y nos sacaron del huerto del Edén. Y es que el pecado de nosotros no es solamente por medio de la sangre. Tú te puedes imaginar, tú te has preguntado, ¿por qué si los hijos de Dios estaban allá arriba, en Génesis 6, tranquilos, gozándose con Dios, y de repente su mente o sus ojos se desvían y ven hacia la tierra? Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para cada uno mujer. Esto no tenía ni carne ni sangre. ¿Cómo es esto? Porque esta carne es la que manda total. Cuando Jesucristo resucita con una carne pura, transparente. Jesús fue 100% espiritual. Fue un hombre, entiéndalo, fue un hombre con más dificultades que Adán cuando estaba en el huerto, con muchas más dificultades que Adán, porque se suponía que dentro del huerto todo era transparente, todo era limpio. Pero Jesús, cuando viene, encuentra una tierra pervertida, de tal manera que hasta él mismo temió en ese momento. Cuando Jesús estaba orando, sabía lo que iba a enfrentar la muerte. Y él sabía que la única manera de enfrentar ese problema que se le presentaba era a través de la oración. Que si él no se ponía a orar, quién sabe qué hubiese pasado. Y es que debemos llegar limpios hacia donde está Dios. Es que Dios no nos puede hacer pasar a nosotros si todavía le damos cabida a esta carne y esta sangre. Que morimos imperfectos, sí, pero aún así Dios quiere saber cuál es tu esfuerzo por quererte parecer a Él, a su Hijo amado, a aquel que dio su vida aquí en la tierra. Que caminemos como hijos de Dios. Fíjate en Mateo 16, 17, dice así. Primero el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dicen, ahí entre ellos dicen, uno dice que eres
Isaías, Jeremías. Otro dice que eres uno de los profetas. Nadie dice. Y Pedro dice, habla y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Pero es porque estaba caminando con Cristo. El hecho de que tú hables de Cristo y no lo sigas, tienes tremendo problema, porque en ese tiempo de Jesús, dice Pedro y los apóstoles decían, mira, esto hablan de ti, pero no te siguen, fíjate. Ellos recorrían la ciudad, pero no seguían. Porque así son las religiones, hablan de Dios, pero no lo siguen. Y si yo te estoy hablando que como ser humano no entra, no vas a entrar, porque el problema tuyo es la sangre que tienes ahí. Porque Cristo se muestra con un cuerpo sin sangre, Adán se muestra con un cuerpo sin sangre. Y como humano no vas a entrar al reino de los cielos. Si tú le sigues dando cabida, morimos tal vez todavía pecando, pero Dios siempre va a saber dentro de tu corazón cuál fue el esfuerzo que hiciste por quererte parecer a Él. Yo no he tenido aquí enseñanza, yo no he estudiado libros. Y tal vez no sea muy elocuente para hablar como muchas personas. Pero yo te digo una cosa, que lo que yo te hablo no deja de ser verdad. Y ponte a averiguarlo tú y dale tiempo a Dios. Como yo le estoy dando tiempo, porque te digo una cosa, que me ha tocado salir a trabajar y ahorita son las 6 de la mañana. Empecé a grabar este video a las 6 de la mañana. Ya casi llevo la media hora aquí. Y así con mi cansancio y con todo, no me quería levantar. Cuando llego cansado y todavía escribir unas cosas porque tengo que hacer unas cosas. Cuando llego. Demostrándote a ti que Dios no va a aceptar pretextos de nadie. Es que tengo que trabajar, es que tú sabes que llego tarde, es que tú sabes que no puedo. No. Porque muchos siervos de Dios, yo incluso sé que por ahí hay muchos siervos de Dios más sacrificados que mí, ¿sí? Que en medio de su dolor del cuerpo, de venir cansado del trabajo, ellos le dan tiempo a Dios. Porque ellos saben qué es la vida eterna. Han entendido a Dios. Ayer que fui a trabajar también encontré, no, yo sé que él es pastor, se fue a trabajar, dice. Se fue a trabajar, qué raro. La situación que se encuentra, que no se están congregando, a este pastor lo ha llevado a salir a trabajar. Y a mí también, bueno, también voy. Y créemelo, que uno se cansa físicamente como Jesús se cansó. Porque la Escritura nos muestra a un Jesús cansado, a un Jesús que llora, a un Jesús que se enoja. Porque era un hombre que estaba aquí en la tierra. Un 100% hombre, un 100% espiritual. Fíjate que ellos, los apóstoles, cuando Jesús le dice, ¿qué están durmiendo? Tienes que orar, porque la carne es enemiga de Dios. Es tu peor enemiga que tienes, es la carne. Aunque en el mundo tenemos 3 enemigos. La Biblia nos los da a entender así, que es la carne, el mundo y el diablo. Pero sabes una cosa, tú eres el conductor de ese vehículo llamado cuerpo. Y tú eres el que tiene la última palabra en medio de esta tentación y autotentación. Porque yo le llamo autotentación cuando tú le das rienda suelta a tu mente. Cuando tu mente ya sale de tu boca, después de tu boca se va al acto. Entonces has pecado. Y muchas veces no basta, no es solamente que tú lo digas, sino que lo pienses, como te digo. Hay una parte de la Escritura que dice que nosotros tenemos que llevar cautiva a nuestra mente, o sea, encerrarlo. Que tienes una batalla contigo mismo primeramente para que no le des cabida ni al mundo ni al mismo diablo. Aquí no hay excusa que el diablo está ahí, que el mundo está ahí, no. Primero empieza por ti. Cuando tú llevas cautiva tu mente,
entonces vas a poder caminar bajo los principios y valores de Dios, que no son los del hombre. Porque este cuerpo que nosotros tenemos es un vehículo donde está tu alma y tu espíritu. Y así como Cristo pudo controlar su cuerpo, Él pide que controlemos nuestro cuerpo. Que no le demos rienda suelta como el mundo lo hace, como cristiano. Que te sometas a Él. Que no puedes el 100%, sí, es verdad. Yo ya te digo, es verdad. Pero Dios quiere saber cuál es tu esfuerzo. Porque si yo quisiera tener un cuerpo escultural, ¿sí? Y solo estoy sentado, y yo deseo ese cuerpo bonito, ese cuerpo como tienen muchos famosos, que hoy en día hasta se desviste para que le vean el cuerpo. Pero si yo me siento solo deseándolo, no va a pasar nunca nada. Pero si yo voy al gimnasio de continuo todos los días, como tiene que ser, entonces voy a adquirir un cuerpo de eso. Mi cuerpo va a cambiar. Pero así mismo en las cosas de Dios. Aquí no hace falta solamente que pienses en buenas, en que las cosas tienes que hacerlas bien, o que eso es malo, pero lo estás haciendo. Que hay que hacer algo bueno, pero no haces nada. Pero sabes una cosa, todo es bajo los principios y valores de Dios. Porque si tú haces cosas ayudándola a la gente. Mira, había una persona que la gente lo admiraba mucho. Hay una persona, porque todavía vive. Y ayudaba mucho. Y un día se necesitó que le ayude a otra persona. Y se le fue y se le pidió la ayuda. Y dijo no. Y yo le dije, y después me dice, sí, no, es ayuda. Sí, le digo, ayuda, pero ayuda mal. ¿Qué me dice? Ayuda, pero ayuda mal. Se desespera por gente que andan en el alcohol, la droga, mal hablado, mal padre, malos hijos. A eso ayuda y está esmerado. Porque se le pidió ayuda para una persona que verdaderamente necesitaba. Pero no la ayudó. Y así hay muchas personas, ¿sí?, con corazones dadivosos que andan ayudando a la gente. A mucha gente que no se lo merece. Vamos a dejar aquí hasta el viernes o el sábado. Dios quiera que tenga poquito. Ayer no hice la enseñanza porque llegué sumamente cansado, estaba cansado. Es más, hasta la computadora me ayudó porque no me quiso prender. Estaba actualizándose. Yo le dije, eso se demora más de una hora y efectivamente se demoró más de una hora. Le dije, ya déjanos más ahí, vamos a hacer porque tengo que hacer otras cosas. Le digo, mañana me levanto y voy a hablar de mi Padre amado. Cristo te ama, cuídate mucho, que la paz del Señor inunde tu corazón y que el amor de Dios se desborde en tu vida para que todo puedan agarrar de ti, todo. Bendigo tu entrada y tu salida, tu acostar y tu despertar. Dios te ama, cuídate mucho. Amén.